El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En esta emisión de Así avanza el cambio, el gobierno nacional le cumple al Cauca. Nuevo hospital en Timbío. Arranca la vía Estanquillo-Popayán. Una transformación histórica para el suroccidente del país. Avanza el cambio en las regiones. Más inversión en educación, vivienda, salud e infraestructura para miles de familias colombianas. El presidente Petro cuestionó el fallo de la Corte Suprema sobre baldíos. Asegura que la decisión pone en riesgo el avance de la reforma agraria. En el análisis, avances e inversiones históricas en infraestructura educativa en el país. Y tenemos más en Así avanza el cambio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Así avanza el cambio, el informativo de la Presidencia de la República, donde les contamos cómo avanzan las transformaciones en todo el territorio. Un recorrido por las regiones del país, las decisiones del gobierno y las historias que muestran la profunda transformación de Colombia. La reforma a la salud salva vidas. El gobierno nacional entregó el nuevo hospital de Timbío, Cauca, con una inversión de más de 18.000 millones de pesos que fortalece la atención en salud de miles de habitantes del departamento. Entre 2022 y 2026 se han invertido más de 4,4 billones de pesos en infraestructura hospitalaria en todo el país. Una cifra sin precedentes. Así es, Ajira, el presidente Petro le cumple al Cauca y al suroccidente del país. El mandatario dio inicio protocolario al proyecto vial El Estanquillo-Popayán, considerada una de las obras más importantes de esa región estratégica. El corredor contempla inversiones cercanas a los 8.8 billones de pesos para mejorar la conexión entre Cauca, Nariño, Valle y Putumayo. Daniel Bernal con los detalles. Compañeros, es un gusto saludarlos desde Timbío, en el departamento del Cauca, en donde el presidente Gustavo Petro visitó lo que será el nuevo hospital de Timbío SE, el cual contó con una inversión de más de 18.000 millones de pesos para solamente su infraestructura, pero además de eso contó con una inversión de 2.600 millones en equipos de última tecnología para atender a todos los pacientes. La inversión de 32.000 millones con equipos de salud en Timbío, ni de 800.000 millones en todo el Cauca, incluido el hospital de Argelia. 496 equipos de salud recorriendo casa a casa el territorio caucano a pesar de los problemas. Y el barco buque, Hospital Ben Cosme Ojo, que echamos a la mar en Cartagena y que se financió todo y durante este gobierno, también recorre el litoral pacífico. El ejemplo de uno de ellos es el hospital de Timbío. Además de eso, se dio el inicio protocolario del proyecto El Estanquillo-Popayán, el cual conectará al sur del país y tendrá una inversión de 8 billones de pesos, beneficiando a más de 1 millón de colombianos y generando más de 150.000 empleos. Y 8.8 billones en la carretera Estanquillo-Popayán, Popayán-Estanquillo, llegando a la frontera ya de Nariño. La promesa es hasta la frontera con Ecuador. Hay que continuar eso hasta Nariño. En viales, frontera con el Ecuador, e irnos hasta Sudamérica, hasta la Tierra del Fuego, si es posible, porque se puede por carretera. Compañeros de Así avanza el cambio, así es como el presidente Gustavo Petro le sigue respondiendo a las comunidades del Cauca con inversión en materia de salud y transporte. Con infraestructura de calidad, Colombia se educa para el futuro. Con una inversión cercana a los 100.000 millones de pesos, la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en Málaga, se convierte en epicentro de la revolución educativa que promueve el presidente Gustavo Petro en el nororiente de Colombia. Compañeros de Así avanza el cambio, qué bueno saludarlos desde el municipio de Málaga, en el departamento de Santander. Málaga, conocido entre otras cosas como el corazón de la provincia García Rovira.
aquí en este bello departamento. Estamos rodeados de paisajes hermosísimos y estamos en la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander, UIS, que va a beneficiar a más de 800 estudiantes. Se estima que incluso se superarán los 1000 estudiantes con los nuevos cupos que esta infraestructura educativa va a permitirle no solo a Málaga, sino a los municipios aledaños que hacen parte de esta provincia. Pues bien, hasta aquí ha llegado el presidente Gustavo Petro, cumpliéndole al departamento de Santander. En el 2022 se había comprometido con la construcción de esta universidad y hoy es todo un hecho, con una inversión histórica que supera los 105.000 millones de pesos. Esto dijo el jefe de Estado. Esta es una joya que entregamos a Santander. Ha sido cofinanciada, vale más de 100.000 millones de pesos. Falta todavía el tramo final que antes de que yo me vaya se terminará. Será como la despedida aquí en esta región. De estos 100.000 millones de pesos, un poquito más, el gobierno ha puesto un poco más de la mitad, pero también han colaborado la Gobernación de Santander y la misma universidad cuyos presupuestos venimos fortaleciendo y el año entrante tiene que dar un salto. Eso, ministro de Educación, en el presupuesto que nosotros ya presentamos para el año entrante tiene que verse. Son más de 22.000 los metros cuadrados que han sido utilizados para construcción de obra de esta mega universidad de la provincia de García Rovira, aquí en el municipio de Málaga. 22 aulas, salas de cómputo 5, un auditorio espectacular, una biblioteca completamente dotada, un área administrativa con todas las comodidades necesarias para la comunidad académica de la UIS aquí en el departamento de Málaga. Y ya les decía, son cerca de los 20 municipios, entre los que aparecen Capitanejo, Macaravita, Concepción, el mismo Málaga, entre otros, donde los estudiantes van a poder llegar a estudiar a esta universidad sin tener que desplazarse a las grandes ciudades y poder avanzar en el desarrollo de su proyecto de vida. Sobre eso también habló el presidente, hablando de la revolución educativa que ha significado su gobierno. Pero yo quiero que se garantice, Daniel, que el salto en la educación pública de este año hacia el año entrante sea aún mayor, a pesar de las afugias. Entonces, a pesar también de la polarización política propia de estas épocas, este es un esfuerzo común. Y Colombia tiene que acostumbrarse a construir objetivos comunes. Eso es lo que vertebra una nación. No para homogenizar el pensamiento, sino para lograr éxitos que de otra manera serían muy difíciles e inalcanzables. Esta es una joya en un territorio relativamente excluido por las distancias, por la historia misma. Esta es una joya que quiere expresar arquitectónicamente, quizás para muchas décadas en el futuro, lo que este gobierno quiso representar. Hacer de Colombia el país de la belleza, que lo es, y hacer de Colombia un templo del saber, que lo debe ser. Una joya como esta sede atraerá turismo, atraerá ojos hacia Málaga, sobre todo juventudes, hará de la educación una especie de rama económica más para vivir mejor, pero aquí se criarán y se educarán cerebros de jóvenes, muchachas y muchachos que indudablemente van a construir la historia de esta región de una manera todavía muchísimo mejor que la que hasta ahora se ha logrado y que lograrán hacer de Santander, ojalá, esa patria comunera que un poco ha dejado de ser, porque aquí la violencia ha producido divisiones fundamentales dentro de la sociedad desde hace mucho tiempo, pero que es la hora, a pesar de eso, de construir objetivos comunes. Y un objetivo común es que la educación pública de Santander sea vanguardia, como lo es hoy, del saber nacional, sea vanguardia de la juventud colombiana, como lo fue antaño, sea vanguardia de la sociedad futura que empezamos a construir desde este momento.
Los más felices, sin duda, con esta nueva obra son los estudiantes de los distintos programas que aquí se van a dictar: zootecnia, ingenierías de sistema, eléctrica, ingeniería forestal, entre otros programas de pregrado y posgrados que tienen todas las condiciones a partir del próximo semestre. Esto dijeron durante el evento los estudiantes representantes de la comunidad educativa de la UIS aquí en Málaga. Para nosotros, los estudiantes de la sede UIS Málaga, esta es una oportunidad de contar con un centro digno de educación donde podamos formarnos al servicio de la sociedad y de nuestro territorio. Agradeciendo esta labor y reconociendo el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno Nacional con el pueblo, es fundamental decir que esta obra es apenas una semilla que germinará en una estructura académica y productiva, donde la investigación en las ciencias agrarias y pecuarias sea el eje de desarrollo de nuestra provincia, de la provincia de Norte y Gutiérrez y de parte del departamento de Arauca. Todo ello bajo los principios éticos del conocimiento y de una relación armónica y productiva entre el ser humano, las demás especies y la naturaleza. Y así ha transcurrido esta visita de obra que ha hecho el presidente Gustavo Petro aquí a la sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga. En agosto, cuando los estudiantes regresen para el segundo semestre académico de este año, todo este complejo educativo estará absolutamente dispuesto. Siempre es un placer acompañarlos. Soy Johan Rendón desde Málaga para Así Avanza el Cambio. Nos veremos en la próxima. Hablar de infraestructura educativa no es solamente hablar de ladrillos o salones, es hablar de niños que hoy estudian en mejores condiciones, de comunidades que durante años esperaron obras inconclusas y de territorios donde la educación también se convierte en una oportunidad de transformación. Es por esto que estaremos conversando con Sebastián Caballero, gerente del Fondo de Infraestructura Educativa. Bienvenido a Así Avanza el Cambio. Y queremos empezar con lo siguiente. Hoy el gobierno habla de un avance histórico en materia de infraestructura educativa. ¿Cuáles son los principales logros que deja este balance? Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación a este espacio. El gobierno nacional, el gobierno del cambio, el presidente Petro, es el que más ha realizado infraestructura educativa en los últimos 4 décadas en Colombia. Hemos triplicado en ejecución de infraestructura educativa tanto al gobierno de Duque como al gobierno del presidente Santos desde que inició el Plan Decenal de Infraestructura Educativa a nivel nacional, con cerca de 1.656 obras de infraestructura entregadas y otras 1.070 que se encuentran en curso y vamos a entregar al finalizar este año. Sebastián, este gobierno se ha caracterizado por llegar a los territorios. Uno de ellos es la región Pacífico, que ha sido una de las zonas más priorizadas en estas inversiones. ¿Qué cambios se han podido observar desde la llegada de este gobierno? Bueno, uno de los legados del gobierno del cambio es la priorización de los territorios históricamente excluidos en la inversión pública. Le llamamos a eso la democratización de la inversión. Estamos llegando al litoral pacífico, caucano, vallecaucano, nariñense, chocuano, donde nunca antes llegaba la inversión, fundamentalmente zona rural, colegios agroindustriales, que históricamente llevaban 4 décadas de olvido, prácticamente se estaban cayendo. Hemos llegado con una inversión cercana a los 500.000 millones de pesos para entregar infraestructuras modernas a estas comunidades que anteriormente se centraban en la zona, la región andina y las principales ciudades del país. Para el gobierno del cambio la prioridad es ir a las zonas dispersas donde no iba la inversión y sobre todo a la zona rural. Por ejemplo, se habla de una inversión superior a 288.454 millones. ¿En dónde se han destinado estos recursos? Bueno, estamos haciendo inversión de más de 200.000 millones de pesos en la región Pacífico, con el adicional de una inversión que se gestiona a través de un crédito CAF de 300.000 millones de pesos, es decir, llegando a los 700.000 millones de pesos para la recuperación de estas infraestructuras. Estamos además innovando a través de otros métodos de construcción, como tecnologías no convencionales o modulares, o tecnologías steel framing, que nos permiten en menos de 6 meses entregar infraestructuras modernas, dotadas y en funcionamiento para los niños y niñas de Colombia. Cerca de 182.000 se han beneficiado en estos territorios.
Pero también gran parte de las obras se están desarrollando en estas zonas rurales y, por supuesto, apartadas. ¿Qué significa llevar a los colegios dignos a territorios donde durante muchos años hubo abandono? ¿Qué significa eso para ti? Bueno, es un proceso de democratización de la inversión, el amor está en el presupuesto y es acortar unas brechas de desigualdad y de olvido estatal que venían sistemáticamente ocurriendo hace muchas décadas. El gobierno del cambio fundamentalmente deja como un legado al país el ir a los territorios donde antes no iba la inversión, donde la tecnocracia le daba pereza mirar la inversión, llegar con educación. Yo, en el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación tenemos un lema y es que el Pacífico es parte de la solución y no del problema. Históricamente, la tecnocracia ha visto en el Pacífico un problema no resuelto. La educación llega a brindar oportunidades para que ese problema se convierta en una solución de cara al país para el desarrollo y transversalmente esto pasa por la educación. Sebastián, pero también se está trabajando en comedores y cocinas escolares. ¿Esto por qué es tan importante para la vida de los estudiantes? Bueno, el gobierno del cambio fundamentalmente prioriza el ser y el ser humano. Los niños y niñas de Colombia no van a tener ambientes dignos para aprender si antes que eso no tienen una alimentación adecuada, balanceada, seguida por nutricionistas especializados, y a través de la Unidad de Alimentos para Aprender el sector educación está activamente construyendo infraestructuras, empezando por los comedores, que es un pilar fundamental para los espacios dignos para aprender. Pero también en muchas comunidades esperaron todo lo relacionado con ver terminadas obras inconclusas. ¿Qué representa para las familias el poder acelerar y recuperar estos proyectos que parecían olvidados? Bueno, además de haber sido el gobierno que más ha ejecutado infraestructura, hemos triplicado esta cifra. Vamos a cerrar con cerca de 3.000 instituciones impactadas en todo el país. Es la recuperación de más de 100 elefantes blancos en una campaña que hemos adelantado de llevarle esperanza a comunidades donde ya veían que no iba a llegar esa infraestructura. Más de una década de olvido de estas obras y a la fecha hemos recuperado 85, esperamos al cierre de gobierno entregar las 15 que restan para entregar un total de 100 obras de infraestructura recuperadas en lo que se denominan elefantes blancos. 100 obras recuperadas, pero también en territorios históricamente golpeados. Obviamente el Catatumbo ha sido golpeado por la violencia. Hoy también están desarrollándose proyectos educativos. ¿Qué papel cumple la infraestructura educativa para el desarrollo justamente de esta región? Bueno, el sector educación lleva una inversión al Catatumbo de cerca de 700.000 millones de pesos, donde se priorizan en un decreto de conmoción interior el año pasado, declarado el estado de excepción por el presidente de la República, no llevar la represión al territorio, sino llevar la inversión donde históricamente nunca ha ido el Estado. Es decir, llevar el Estado donde nunca había ido, es llevar infraestructura educativa, llevar dotación, llevar los comedores, llevar la alimentación escolar como una política de seguridad integral humana. En estados de excepción antes se llevaba estigmatización, persecución, hoy se lleva infraestructura en el gobierno del cambio, se lleva el desarrollo, estamos impactando más de 54 sedes educativas, incluyendo 20 del pueblo Barí-Motilón en la frontera con Venezuela, que nunca antes habían visto una inversión y hoy de la mano con el FIE y con el Ministerio de Educación están construyendo, conforme a su cosmovisión, los diseños para las aulas que llevarán la educación de calidad para los niños y niñas de la comunidad Barí. Hablando de cifras, ¿cuál es esa cifra más importante del gobierno del presidente Gustavo Petro en infraestructura educativa? Bueno, se han invertido más de 2 billones de pesos en infraestructura educativa, es un abandono de 4 décadas y se va a dejar también como legado plasmado un nuevo plan decenal de infraestructura con financiación garantizada de cerca de 13.5 billones de pesos, tanto para educación superior como para los colegios del país e implementando la estrategia Universidad en tu Colegio. Y finalmente, ¿cuál consideras que va a ser ese legado del gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de infraestructura? El legado que deja el gobierno del presidente Petro es la democratización de la inversión en territorios donde nunca antes llegaba el Estado, pero además de eso la modernización de unas infraestructuras que estaban hace 4 décadas abandonadas. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos y por contarnos en Así Avanza el Cambio ese legado tan importante que le deja el gobierno del presidente Gustavo Petro a los colombianos y colombianas, pero sobre todo a los niños de nuestro país. A ti muchas gracias. Todo bajo control.
En el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, el Gobierno Nacional presentará el funcionamiento de la estación radar El Picacho, una infraestructura 3D que fortalece el monitoreo y la seguridad del espacio aéreo colombiano. El gobierno del cambio avanza en el refuerzo de la seguridad aérea en Colombia. Con la puesta en marcha de la estación radar de El Picacho, no solo Santander, sino gran parte del oriente colombiano tendrá los cielos más protegidos. Colombia da un paso histórico hacia la soberanía tecnológica y la seguridad aérea. Hoy, la Aeronáutica Civil pone en marcha el nuevo sistema de vigilancia en el Cerro del Picacho, un hito que redefine el control de nuestros cielos. Con una inversión que supera los 42.800 millones de pesos, este proyecto estratégico incorpora tecnología tridimensional de última generación, desarrollada por la firma Thales. El sistema integra un radar primario 3D y un radar secundario modo S, permitiendo la detección de aeronaves incluso sin cooperación activa. Además, la redundancia satelital ADS-B y canales meteorológicos en tiempo real que garantizan operaciones ininterrumpidas bajo los más estrictos estándares internacionales. El gobierno del presidente Gustavo Petro trabaja permanentemente en la modernización tecnológica en la aviación, liderada por la Aeronáutica Civil, elevando los estándares de seguridad y eficiencia en las operaciones aéreas. Ubicado estratégicamente, este radar brinda cobertura directa al Aeropuerto Internacional Palo Negro de Bucaramanga y al estratégico Valle del Magdalena Medio. Pero su alcance va más allá de la eficiencia logística. Es una herramienta clave para la detección de aeronaves no autorizadas, fortaleciendo la lucha contra actividades ilícitas y blindando nuestra soberanía nacional. Cumpliendo los cronogramas en tiempo récord, la Aerocivil reafirma su compromiso con la vida, la modernización y la protección del espacio aéreo colombiano. Aerocivil, trabajamos por un cielo seguro, moderno y confiable para todos. Colombia contará a cierre de 2026 con 12 radares y solo durante el gobierno del cambio se han proyectado inversiones superiores a los 662.000 millones de pesos en la instalación de sistemas radar en todo el territorio nacional, con la premisa de proteger la soberanía y principalmente la vida de todos los usuarios del transporte aéreo. No es un debate baldío. Durante un acto con el pueblo Ugua en Boyacá, el presidente Gustavo Petro cuestionó una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia relacionada con los baldíos de la nación y aseguró que el fallo afecta el avance de la reforma agraria en Colombia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por vulneraciones a los derechos territoriales, culturales y ambientales del pueblo indígena Ugua. En respuesta a esa sentencia, el gobierno del presidente Gustavo Petro realizó una jornada institucional en Cubará, Boyacá, para avanzar en las medidas de reparación y protección ordenadas por el Tribunal Internacional. Y va en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los favorece. Y por eso decía que no podía hablar a nombre del Estado como obliga la sentencia, porque una parte del Estado ha traicionado la obligación de cumplir esta sentencia de la Corte Interamericana que lleva a la Agencia Nacional de Tierras a ampliar el resguardo porque le quita sus facultades de ley, de constitución. El presidente aseguró que una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia frenó el camino de la reforma agraria en Colombia. Según el mandatario, la decisión le quita facultades a la Agencia Nacional de Tierras para definir administrativamente si un terreno baldío pertenece a la nación, lo que retrasaría los procesos de acceso y formalización de tierras para campesinos. Lo que obliga a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias es que sea el Estado el que reconozca su responsabilidad internacional, solicite perdón y no repetición de la violación de derechos del pueblo Ugua. Y aquí no está el Estado representado. Asimismo, el presidente Gustavo Petro pidió perdón al pueblo indígena Ugua por las vulneraciones a sus derechos territoriales y culturales reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se comprometió a avanzar en el cumplimiento de la sentencia que ordena medidas de reparación, protección del territorio ancestral y garantías de no repetición.
Desde Barranquilla les reportamos que los avances en la reforma agraria son 24/7. Precisamente en el predio La Esmeralda, en Garzón Huila, 20 familias firmantes del acuerdo de paz trabajan 214 hectáreas donde hoy se producen variedad de alimentos, impulsando la economía rural y garantizando su sustento. El señor presidente Gustavo Petro nos entregó estas tierras a nosotros los firmantes, somos 20 familias. Del fruto de la tierra que hemos tenido, pues tenemos un cilantro, tenemos un frijol que ya está dando cuchita. Tenemos cultivo de papaya, cultivo también de yuca. Ya llevamos 14 meses, gracias a Dios pues estamos dando los fructíferos que se están dando en esta finca. Hemos sembrado este maicito, lo sacamos en silo, aquí los tenemos encarrilados, hemos vendido otra partecita. El acceso a la tierra con seguridad jurídica permite que estos proyectos productivos se transformen en una apuesta para estabilizar a las comunidades rurales y fortalecer la producción en el territorio. Y hay que agradecerle mucho a la reforma agraria, demostrar que estas tierras sí son productivas. Teniendo cultivos le podemos dar trabajo a los vecinos, a la comunidad. Para que no haya tanta desigualdad, tanta pobreza. Con un principio y una base que nos han brindado para poder salir adelante y brindarle un buen futuro a nuestras familias. Hoy estas familias transforman la región con tierra propia, generando alimento y dinamizando la economía local a partir de proyectos agrícolas que consolidan su proceso de reincorporación. Más cacao en la mesa es menos guerra en los campos. Con la estrategia de la ruta del cacao y del café, la Cancillería fortalece su articulación con China y con otros países para impulsar proyectos de cooperación, intercambio comercial y desarrollo regional. En los Montes de María, el desplazamiento forzado marcó a cientos de familias que tuvieron que dejarlo todo. Entre ellas, María Angélica Garrido, quien en 1999 salió de su tierra tras amenazas y hechos violentos que obligaron a su familia a abandonar 22 hectáreas. Mi papá toda la vida ha sido agricultor, que tocaba estar arrendando. Él era el único que estaba en el campo, arrendando tierra, arrendando para el cultivo, dando media. Años después, con la creación de la Unidad de Restitución de Tierras, inició un proceso que les permitió regresar. Lograron la restitución total del predio y hoy retoman la producción agrícola y ganadera como sustento familiar. Bueno, no podemos negarnos ni podemos decir mentira. Ha sido el proceso del gobierno donde más nos hemos visto visibilizados, donde nos sentimos importantes por primera vez en este proceso, donde ahora los vecinos como sujetos de derecho hemos hecho cumplimiento de eso. El retorno no solo significó recuperar la tierra, sino reconstruir el proyecto de vida y fortalecer el tejido social en el territorio, con nuevas actividades productivas y participación de jóvenes en el campo. Estamos emprendiendo, estamos siendo empresarios en el campo, estamos retornando en el campo, que es una cosa muy significativa, y le estamos apostando al campo, estamos haciendo el relevo generacional. Hoy, estas comunidades le apuestan a la paz desde el territorio, combinando producción, organización y procesos colectivos para reconstruir lo que dejó el conflicto. Restitución con R de restauración ambiental. En el marco del proceso de restitución, el enfoque ambiental y socioambiental es vital para la restauración de los territorios que han sido afectados por la violencia. Hablamos con el viceministro de Agricultura, quien nos detalló la importancia de este enfoque. La Unidad de Restitución de Tierras avanza en la implementación de un enfoque ambiental y socioambiental que integra la recuperación de predios con la protección de ecosistemas, reconociendo que los territorios restituidos cumplen funciones clave en la sostenibilidad y el equilibrio ambiental. Nosotros en materia de restitución partimos de una prerrogativa, y es que el ambiente es un derecho. Y en esa medida, cuando se restituye la tierra, también debe restituirse el ambiente sano. Muchas veces los impactos del despojo también están relacionados con impactos al ambiente. Entonces encontramos situaciones donde, por ejemplo, en el marco del despojo se dieron bombardeos que afectaron los bosques, se dieron escenarios de deforestación, de contaminación de ríos, de fuentes hídricas.
las decisiones judiciales buscan revertir eso. Este enfoque incorpora la dimensión ambiental del campesinado, destacando su papel en el cuidado de los recursos naturales, la producción sostenible y la preservación de prácticas tradicionales que garantizan el uso responsable de la tierra. En otros casos es también garantizar que los usos que se vayan a hacer sean sostenibles, que es en el caso en materia campesina, y es mi actividad productiva, la que yo voy a ejercer a través de estos proyectos productivos, puede ser una actividad sostenible ambientalmente y económicamente en el tiempo. Además de la devolución jurídica de los predios, el proceso contempla medidas para la restauración ambiental, el ordenamiento del territorio y la implementación de proyectos productivos que armonicen con las condiciones ecológicas de cada región. La Sierra Nevada, conocido como corazón del mundo, lugar donde se encuentran los tres tipos de clima, lo frío, lo templado y lo caliente. Hay diferentes manifestaciones de vida en este territorio y esto implica que debe tener un trato especial. Con estas acciones, la restitución de tierras no solo busca reparar a las víctimas del conflicto, sino también consolidar territorios sostenibles donde la producción, la conservación y la vida comunitaria se desarrollen de manera equilibrada. No son intocables. El presidente Gustavo Petro ordenó acciones jurídicas contra funcionarios de las tres ramas del poder público, que según dijo han vulnerado la Constitución al frenar el traslado de recursos pensionales y afectar el control estatal sobre dineros de los trabajadores. El presidente Gustavo Petro aseguró que los propietarios de las EPS y de los fondos privados de pensiones concentran recursos públicos que deberían estar al servicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El mandatario afirmó que esta situación afecta la libre competencia y limita el fortalecimiento del sistema público. Y en esa medida han aflorado dos problemas. Problemas con las EPS, que buscan magistrados amigos para escaparse de la función y competencia del presidente. Los señores dueños de los fondos privados de pensiones, que son los dos banqueros más grandes de Colombia y los más ricos, que también hacen lo mismo para escaparse del control del presidente de la República. Durante su intervención, el presidente cuestionó que las EPS mantengan problemas financieros y deudas con clínicas y hospitales, mientras persisten las quejas de usuarios por demoras en medicamentos y atención en salud. Además, defendió el traslado de recursos hacia Colpensiones para garantizar el pago de pensiones en el sistema público. ¿Y por qué se está vulnerando la competencia del presidente? Porque se está vulnerando la Constitución de Colombia. Se está vulnerando el mandato del pueblo colombiano. Entonces, en esa medida, pues voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público, tanto en EPS, que son aseguradoras. Este pronunciamiento se dio en medio del debate por las reformas sociales impulsadas por el gobierno y las decisiones judiciales relacionadas con el sistema pensional. El Ejecutivo insistió en que las reformas buscan recuperar el control estatal sobre recursos de salud y pensiones que consideran fundamentales para garantizar derechos sociales. Justicia para los pensionados del país. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, aseguró que las administradoras le deben más de 27 billones de pesos al sistema público por afiliados trasladados y advirtió una ola de tutelas si no giran los recursos. Colpensiones le exigió a los fondos privados el traslado de más de 27 billones de pesos correspondientes a afiliados que ya pasaron al régimen público. Según la entidad, esos recursos son fundamentales para garantizar el pago de las pensiones y cumplir con las obligaciones adquiridas con miles de ciudadanos. Lo primero que nosotros tenemos claro es que las administradoras de los fondos privados de pensiones le deben trasladar a Colpensiones los recursos
de los ciudadanos y ciudadanas que se pasaron a Colpensiones y que cumplieron el requisito pensional. De acuerdo con Colpensiones, más de 119.000 personas ya fueron vinculadas al sistema público pensional. La entidad advirtió que la suspensión provisional del traslado de recursos podría generar incertidumbre entre los afiliados y desencadenar una avalancha de tutelas de ciudadanos que buscan proteger sus derechos pensionales. Y en consecuencia no existe ninguna razón ni justificación legal para que las administradoras nos giren esos recursos, y al plantearse por parte de estas administradoras de fondos privados que no existían dónde entregar los recursos, porque el decreto 415 que se firmó por parte del gobierno nacional lo que hizo fue crear una posibilidad para que los fondos privados de pensiones tuvieran un sitio donde girar los recursos. Colpensiones insistió en que los recursos administrados por los fondos privados hacen parte del sistema de seguridad social y deben ser trasladados al régimen público. Además, anunció que continuará adelantando las acciones jurídicas necesarias para exigir el desembolso del dinero y evitar afectaciones en la operación del sistema pensional. Una gran oportunidad para vivir en paz el retiro. Colpensiones realizará entre el 19 y el 25 de mayo la Semana Nacional del Traslado, una jornada en la que los interesados que cumplan los requisitos de ley podrán trasladarse a la entidad desde los fondos privados de pensiones. La jornada se llevará a cabo en todos los puntos de atención Colpensiones del país, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los usuarios podrán acceder a doble asesoría y trámite de traslado en una sola visita, sin necesidad de citas previas ni procesos adicionales. Atención, esta es una de las últimas oportunidades para los trabajadores y las trabajadoras que, cumpliendo los requisitos de edad y las semanas cotizadas, estén interesados en trasladarse a Colpensiones. Vivienda para todos. El Fondo Nacional del Ahorro alcanzó cifras históricas en aprobación de créditos de vivienda. Solo en abril, la entidad rompió récord de desembolsos y durante este gobierno ya supera los 63.000 créditos aprobados en todo el país. Abril del 2026 se convirtió en el mejor mes en la historia del Fondo Nacional del Ahorro. La entidad aprobó más de 2.000 créditos de vivienda. Según la entidad, cerca del 80% de los créditos han sido destinados a vivienda de interés social. El fondo también destacó inversiones para proyectos constructores en decenas de municipios del país. Antioquia ya no es la misma. El gobierno nacional le cumplió a este departamento y cambió la vida de los antioqueños. Más de 8 billones de pesos invertidos en el fortalecimiento de la educación pública, beneficiando a cerca de 250.000 estudiantes. Más de 807.000 millones de pesos invertidos en infraestructura y fortalecimiento de la Universidad de Antioquia, una inversión nunca antes vista. La inversión aumentó un 325% frente a 2022 en recursos de financiamiento. Más de 1 billón de pesos invertidos para fortalecer la red pública de salud de Antioquia. Aumento histórico en el PAE, pasó de 1,8 billones de pesos en 2023 a 3,4 billones de pesos en 2026. Más de 63.000 hectáreas declaradas como áreas de protección para la producción de alimentos en 13 municipios de Antioquia. Más de 269.000 adultos mayores beneficiados con un bono pensional de 230.000 pesos. En vías y transporte, la entrega total de la autopista Río Magdalena 2, que impacta Santander y Antioquia. Más de 35.000 millones de pesos invertidos en caminos comunitarios de La Paz. Más de 140.000 personas beneficiadas en vivienda rural, urbana, mejoramientos y titulaciones. Y el acceso a Internet a 125 municipios con más de 209.000 millones de pesos invertidos. Así se construye una Colombia de oportunidades. El proceso de paz es transparente. El presidente Gustavo Petro explicó que en una primera etapa las zonas de ubicación temporal no incluirán a personas con orden de extradición que estén vigentes, aunque el tema seguirá en discusión con los Estados Unidos.
El camino hacia la paz avanza. El gobierno del presidente Gustavo Petro entregó nuevos detalles sobre la implementación de las zonas de ubicación temporal contempladas en el proceso de paz con grupos armados. Como parte de esa estrategia, se anunció que en la primera fase de las zonas de ubicación temporal no habrá personas con órdenes de captura. En mi opinión, y lo dije en debate en el Congreso de la República, el sabotaje a ese proceso comenzó cuando se hizo una trama para sacar a uno de los firmantes o dos como narcos después de la firma del proceso de paz. Trama, porque ese fue mi último debate en el Senado. A partir de ahí, lo que ha crecido es, de nuevo, la violencia en Colombia. Hicieron trizas la paz, aunque muchos combatientes que firmaron, hoy excombatientes, han aceptado las condiciones en las que están, con un proceso de paz golpeado por el mismo Estado de Colombia. Cabe resaltar que estas zonas buscan facilitar los procesos de tránsito hacia la paz y permitir la concentración temporal de integrantes de estructuras armadas que adelantan diálogos con el Estado. Además, indicó que la implementación será gradual y contará con acompañamiento institucional y mecanismos de verificación. Y la orden que daré por escrito es que la Fuerza Armada de Colombia cuida hasta que se resuelva la desmovilización y salida de la violencia, hoy de centenares de combatientes que entrarán, y seguramente en próximos gobiernos miles. El mandatario indicó que las zonas de ubicación temporal hacen parte de la política de paz total y reiteró que las medidas adoptadas deberán cumplir con controles judiciales y de seguridad. La implementación de estos espacios se realizará de manera progresiva mientras avanzan las negociaciones con los grupos armados. Es un gusto volvernos a encontrar porque seguimos trayendo grandes noticias para Colombia. El gobierno nacional entregó nuevas obras de infraestructura vial en el Cauca, beneficiando a comunidades indígenas de Santander de Quilichao, Popayán y Totoró, con mejores condiciones de movilidad y conectividad rural. Esta vía es muy importante porque no solo es del kilómetro, que estamos aquí en este sector del Limón, sino que conecta 11 veredas, si mal no estoy, y por esta vía se mueve toda la economía de esta región, digamos, de esta zona, de este resguardo. Esta es la demostración que podemos trabajar juntos desde el gobierno nacional, con los resguardos, con las comunidades. A nadie le puede quedar duda que este gobierno le ha dado la vuelta a la inversión de los recursos en infraestructura, sobre todo en las vías. Son las inversiones que realmente representan la paz. Después de más de 50 años de espera, el gobierno nacional puso en servicio un nuevo puente vehicular en Guaranda, Sucre, que permitirá reconectar a miles de habitantes en comunidades rurales. Gobernadora, para mí es un gusto poder estar acá y entregarle hoy este puente al municipio de Guaranda, a este corregimiento de La Ceja, después de 50 años de espera, de años viendo pasar el río por debajo sin ningún resultado de parte del Estado, pero el gobierno del presidente Gustavo Petro finalmente le ha traído este resultado a La Mojana. No fue fácil, tuvimos demoras, esto es un trabajo conjunto. Siempre es muy difícil para un municipio como Guaranda, para estos municipios de quinta y sexta categoría, hacer este tipo de inversiones. Pero aquí hay un trabajo decidido tanto del gobierno local como del gobierno nacional. Lupa a las noticias falsas con Celso Teté Crespo. Le ponemos la lupa a 3 nuevas noticias falsas y manipuladas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro de la última semana, aquí en Así Avanza el Cambio. Primera mentira, que Bogotá quedó por fuera del proyecto de Regiotram del Norte. El medio Valora Analytic publicó que el gobierno del cambio aprobó una millonaria inversión para el proyecto, pero supuestamente, según ellos, dejó excluida Bogotá, insinuando que la capital no tendría participación ni respaldo financiero. Eso no es cierto. El presidente Gustavo Petro desmintió tal versión y aclaró que sí fueron aprobadas las vigencias futuras para financiar el tren tram
del norte de Bogotá. Explicó que la ley de garantías únicamente fija una fecha límite para firmar acuerdos y convenios administrativos, pero no deja por fuera a Bogotá del proyecto. Y además dejó algo claro: Bogotá es la principal beneficiada de este proyecto. La mayoría de las estaciones estarán en la capital de la República y la nación asumirá recursos clave para garantizar la licitación y la continuidad del Regiotram del Norte. Es decir, mientras algunos intentan vender caos político, el gobierno nacional está asegurando que la obra no se caiga. Segunda mentira, que el gobierno Petro quiere politizar la Universidad Nacional. La periodista Maritza Aristizábal aseguró que el gobierno del cambio convocó, según ella, una reunión express del Consejo Superior de la Universidad Nacional para aprobar una supuesta constituyente y tomarse supuestamente la institución políticamente. El presidente Petro respondió calificando tal versión como desinformadora. Explicó el presidente que estuvo él en la Universidad Nacional entregando la nueva Facultad de Bellas Artes, una obra de más de 70.000 millones de pesos que fue recibida entre aplausos por miles de estudiantes. Además, recordó el gobierno del cambio que está destinando cerca de 500.000 millones de pesos para ampliar la infraestructura universitaria en el país, incluyendo nuevas sedes en Tumaco, por ejemplo, así como proyectos académicos en Bogotá y la participación de la Universidad Nacional en la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Los hechos muestran inversión en educación pública, no una supuesta toma política de la universidad. Y la tercera mentira, que el gobierno del cambio no protege a los candidatos presidenciales. Dirigentes de oposición y cuentas en X aseguraron la última semana que el gobierno del cambio estaba dejando desprotegidos, según ellos, a varios candidatos presidenciales tras las denuncias de supuestas amenazas. El presidente Petro rechazó esas acusaciones y aseguró que el Estado colombiano activó protocolos especiales de seguridad para todos los candidatos sin importar su tendencia política. La UNP, la Policía Nacional, organismos de inteligencia reforzaron esquemas de seguridad, monitoreo, análisis de riesgo preventivo en los candidatos. El presidente Petro además recordó que Colombia tiene una historia dolorosa de violencia política y afirmó que su gobierno fue el primero en advertir públicamente sobre riesgos en este ciclo electoral. Por eso pidió no usar la seguridad para alimentar campañas del miedo ni de la manipulación mediática ni política. Y esta fue la lupa a las noticias falsas contra el gobierno del cambio. Nos vemos en Así Avanza el Cambio todos los domingos a las 8 de la noche por el YouTube de la Presidencia y también en Vida en la Radio y en el periódico Vida. Hasta pronto. Los logros son para contarlos. Aquí les contamos parte de los 100 logros del presidente Gustavo Petro. Le cumplió a la fuerza pública. Mejores ingresos. Ahora soldados y auxiliares de policía pasaron de recibir 300.000 pesos a 1.750.000 pesos mensuales mínimo. Se aprobó la mesada 14 para pensionados de la fuerza pública, beneficiando a 244.590 pensionados. Se incrementó la partida diaria por soldado hasta 21.400 pesos en 2026, garantizando mejores condiciones nutricionales y mayor bienestar. Elecciones con garantías y total transparencia. El presidente Gustavo Petro se reunió con los observadores electorales. El gobierno aseguró que existen garantías democráticas para las próximas elecciones presidenciales y defendió las medidas de seguridad implementadas para los candidatos. Un total de 309 observadores electorales ya fueron acreditados para hacer seguimiento a las próximas elecciones presidenciales en Colombia. Esos observadores creen en la democracia que tiene el gobierno aquí, creen en que el gobierno realmente está haciendo lo necesario para brindar las garantías. Uno de los temas centrales fue la necesidad de fortalecer la auditoría al software electoral. El software se muestra, pero no se puede auditar. Y lo que uno quiere es que se audite. El ministro del Interior aseguró además que el gobierno mantiene esquemas de protección reforzados para los candidatos presidenciales. Este gobierno ha hecho una cosa sin igual.
ha prestado seguridad desde 7 meses antes de que fueran candidatos o que la registraduría dijera que fueran candidatos. Hay esquemas robustos donde tienen 30 policías, tienen más de 10 de la UNP, cuando se desplazan a otra parte tienen 50, 60 miembros de la actividad de inteligencia, etcétera. O sea, tienen hasta 5 carros, vehículos, o sea que hemos hecho un esfuerzo sin igual. Frente a las alertas por amenazas, el gobierno aseguró que actualmente no existen reportes de inteligencia que indiquen riesgos inminentes contra los candidatos. No hay ningún informe, ojo con lo que voy a decir, de inteligencia del Estado que diga que hay alguien que esté en peligro. Y desde el Santuario de las Lajas en Nariño, Daniel Telles nos cuenta cómo el Gobierno del Cambio avanza en la preservación del barniz de Pasto, un oficio ancestral reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Compañeros, los saludamos desde el centro penitenciario en la ciudad de Pasto. Estamos en este momento en una actividad divina liderada por la viceministra de los Patrimonios, Saya Vergara. Viceministra, cuéntenos un poco acerca de este traslado de estos saberes. Usted hace poco hablaba de la importancia del mopa mopa y del barniz de Pasto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, el barniz de Pasto es patrimonio de la nación y de la humanidad y es una técnica ancestral asociada a otros oficios tradicionales que hay en esta tierra, y nos propusimos combatir, digamos, el gran riesgo que tiene, que es la transmisión intergeneracional, y el año pasado desarrollamos un primer taller con las personas privadas de la libertad, con los hombres, que tomaron un taller en madera con 3 de los grandes maestros de talla en madera de esta región, y hoy estamos inaugurando el segundo taller, esta vez con las chicas, con las mujeres que hay aquí en este establecimiento penitenciario. Gracias, viceministra. Y a mi izquierda está Sejina, precisamente es una de las mujeres que va a ser parte de este grupo de personas que van a recibir este taller de tallado. También en el segundo paso, después del tallado, viene el revestimiento, que es este barniz de Pasto. Sejina, ¿cuáles son tus expectativas ahora que estaban viendo que pasaban las pulseras? Y bueno, que también hay muchos artículos, artesanías con este oficio, que además es patrimonio ya no solo nacional, sino de la humanidad. ¿Para ti qué significa iniciar este proceso? Para mí significa mucho porque pues es algo productivo como para nosotros, como igualmente como para nuestros familiares, nuestros hijos. En el momento en que nosotros podamos practicar esto, también lo podemos enseñar afuera, podemos ser una parte, o sea, como para expresarles que eso nos da a nosotros mucha alegría, utilizar nuestras manos, que parte de que mi Dios nos las ha dado, las podemos utilizar en algo productivo, ¿sí me entiende? Y asimismo, en el momento que podamos practicarlo, así en esa parte también le damos gracias a las personas que nos lo van a enseñar, porque para ellas también es un proyecto también como nosotros también lo podemos probar. Y es muy importante como para mí y lo mismo para mis compañeras. O sea, es algo que nos puede traer algo más adelante, así como es. Decir, si ya aprendemos la manualidad que es del material que nos van a enseñar ellas, lo podemos incluso ponerlo como en un lugar también donde puedan ver las otras personas y se agraden de lo que nosotros como mujeres somos capaces de hacer. Exactamente. Muchas gracias, Sejina. Viceministra, hablemos un poco de la escuela taller que se abre en Pasto, este programa maravilloso que está a nivel nacional, pero que justo estamos aquí también resaltando los saberes que se van a transmitir a través de este centro. Así es, este taller que estamos inaugurando tiene el apoyo del programa Cultura para la Libertad del Ministerio de las Culturas y de la Escuela Taller de Pasto. Hemos querido que las personas que toman este taller salgan certificadas, porque esto va a ser muy importante para la inclusión productiva, y asimismo hemos llamado Artesanías de Colombia para que sean también parte de este proceso y puedan apoyarnos en los acabados, pero también en la comercialización a través de distintos programas que tienen asociados pues, a la exposición en ferias y espacios donde puedan visibilizar estos talentos. Así que hemos pensado como en todo el ecosistema para que no solamente aprendan un oficio, sino que al salir puedan vivir de él, ojalá, y esto nos permite también que la talla en madera, que es un oficio asociado al mopa mopa, patrimonio de la nación y de la humanidad, pueda continuar su transmisión intergeneracional. Bueno, muchas gracias, Sejina, a la viceministra de Patrimonios, Saya Vergara. Ustedes sigan con más información. Nosotros nos despedimos desde el sur de Colombia.
El gobierno nacional celebra la llegada a partir del próximo 22 de julio de las operaciones de Qatar Airways para conectar a Bogotá con el Medio Oriente. Un logro alcanzado tras visitas diplomáticas con esta nación. Por primera vez habrá una conexión directa entre Bogotá y el Medio Oriente, en una de las aerolíneas más reconocidas del mundo. Más que una nueva ruta aérea, este paso representa mayores oportunidades para el turismo, el empleo, la inversión y la proyección de productos colombianos hacia esta región. El país de la belleza sigue fortaleciendo su presencia internacional y se abre a nuevas oportunidades para el mundo. Francisco, eso es todo por hoy. Los esperamos en 8 días con más información del gobierno y los logros del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. El cambio no se detiene. Vamos con toda. Con dignidad cumplimos. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.